Bienvenidos al encuentro con la palabra de hoy. Es un placer compartir con ustedes en este tiempo y llevar un mensaje de aliento, de esperanza, basado en la palabra en estos días de crisis que estamos viviendo a nivel nacional y también mundial. Todos somos conscientes de la pandemia, de los riesgos que estamos corriendo al enfrentarla. Y también sabemos que el coronavirus, que es el agente fundamental de la pandemia, es un enemigo silencioso, sigiloso, que está al acecho para atacar a las personas. Por eso, en esta hora quiero compartir con ustedes cómo batallar con el coronavirus y también con los efectos colaterales. Como sabemos, ya tenemos más de un año que estamos siendo atacados por la pandemia y la misma ataca a una porción considerable de la humanidad. Como sabemos, en los pueblos, en los países, el número de contagiados por el coronavirus es menor que los que son sanos. Esto es una situación que observamos cuando uno se da cuenta de la estadística. De manera que el coronavirus afecta directamente a una proporción de la población y algunos dicen con una expectativa muy negativa que toda la población mundial será contagiada, será contaminada. Esperamos que esto no ocurra. Sin embargo, sabemos que este virus ataca directamente a una fracción de la población. Sin embargo, el resto de la población sufre los efectos colaterales de la pandemia. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la pandemia? Tú los experimentas. Es el miedo, la angustia, la frustración, la depresión y todas otras emociones parecidas, asociadas, que están afectando al resto de la población. Porque, como he venido manifestando, el virus ataca a una persona directamente, pero indirectamente al resto de la población. Y queremos conversar sobre ese aspecto, cómo batallar con el coronavirus y también con los efectos colaterales. Muy bien sabemos nosotros que para batallar con el coronavirus ya hay personas especializadas que están tratando de encontrar un remedio contra la pandemia, una vacuna que pueda minimizar los efectos de la misma o evitar el efecto del mismo. Esta es una forma como se está tratando de encontrar una manera para batallar contra el coronavirus. Pero eso es una pequeña porción de científicos que están haciéndolo. Mientras se consigue el remedio definitivo contra la pandemia, entonces nos toca a nosotros batallar contra la misma. ¿Cómo podemos hacer para batallar contra la pandemia? Bueno, se ha insistido mucho en cuáles son las medidas para batallar contra la pandemia y aun cuando parezca reiterativo, repetitivo y redundante, es importante recordar que el mejor remedio contra la pandemia es la prevención. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar la pandemia? Bueno, seguir los protocolos, insisto, y pudiera parecer repetitivo, pero hay que seguir los protocolos, usar la mascarilla, el distanciamiento social, lavarse las manos, la higiene personal, son medidas básicas para evitar la contaminación. En este momento en nuestro país estamos sufriendo una ola de la pandemia, un alto índice de contaminados. De acuerdo con los expertos y los que trabajan con la estadística, se está mencionando que lo que estamos viviendo es el coletazo de lo que ocurrió en el carnaval. Tengo que lamentablemente comentar que durante la época de carnaval hubo una flexibilización en las medidas sanitarias de confinamiento social, para dar cierta libertad a la población para el disfrute de aquellos días.
Sin embargo, la población no tomó en cuenta, o una parte de la población no tomó en cuenta el seguir rigurosamente los protocolos sanitarios y entonces se fue a disfrutar en aquellos días y luego ese disfrute lamentablemente tuvo como consecuencia el repunte que actualmente tenemos. No estoy valorando, no estoy cuestionando, no estoy acusando, simplemente estoy mencionando un hecho que los expertos y los medios de comunicación están comentando. Entonces, quiere decir que si la población toma en serio las medidas sanitarias que se han recomendado, y entonces va a ocurrir que la pandemia va a disminuir o el número de contagios. Por eso es que, aun cuando a algunas personas le pareció una medida muy arbitraria, se propuso no flexibilizar la Semana Santa y propiciar pues, que la gente se quede en casa. Esto ocasionó cierta molestia, pero sin embargo, esta molestia que le ocasionó a algunos va a redundar en beneficio para la población porque entonces el índice de contaminados va a disminuir y eso es lo que se espera. La pandemia sería controlada si se toman medidas. Ustedes están leyendo en la prensa que la mayoría de los países están cerrando la frontera. Esto es impresionante. Cierran la frontera, cierran los aeropuertos, están encerrando a la población, obligándola a permanecer en casa para evitar el contagio. Bueno, esta es una medida que parece arbitraria, excesiva, sin embargo, es necesario porque lamentablemente nosotros no tomamos en serio el entender que el coronavirus es un enemigo que no respeta edad y que ataca en cualquier momento. Es impresionante que el coronavirus se contagia, dicen los expertos, casi en un 100% por vía aérea y por contacto, y que ataca fundamentalmente las vías respiratorias. Entonces quiere decir que si se protegen las vías respiratorias como se está insistiendo y al mismo tiempo se evita el contacto como se está insistiendo, el coronavirus va lentamente a desaparecer. Pero eso es algo que tenemos que hacerlo todos en acuerdo. Si todo el mundo toma en cuenta estas medidas, es muy probable que el coronavirus va a ser vencido. Porque él, como sabe y se ha repetido muchas veces, no sobrevive a altas temperaturas y tampoco sobrevive mucho tiempo en la superficie sólida. Él sobrevive en las vías respiratorias y fundamentalmente se aloja en los pulmones y allí ataca implacablemente. Entonces hay que evitar que vaya a los pulmones. Por eso es que, como dicen, hacer gárgaras con agua caliente y salada, que hacer inhalaciones, eso es una medida de prevención que debemos tomar. Entonces, debemos tomar en serio estas medidas. Ahora, ¿qué ocurre si acaso somos contagiados? Bueno, para ambos casos, para la persona que está sana, sin contagio, y para los que está contagiado, la palabra de Dios tiene una respuesta. La respuesta, la respuesta cristiana, la respuesta bíblica a la pandemia está enraizada en la fe que profesamos. Nosotros creemos que Dios está en control de la pandemia. La pandemia no está descontrolada, actuando en forma descontrolada, valga la redundancia, sino que todo está bajo el control divino. Pero nosotros también tenemos que actuar sabiamente para, conjuntamente con la acción divina, también tomar la acción humana para contrarrestarlo. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Bueno, lo sabemos muy bien y lo hemos repetido, que la oración tiene un gran valor, tiene un poder inconmensurable,
un poder que a veces no lo hemos captado en la profundidad de lo que tiene la oración para intervenir en los procesos de este tipo y lograr cambios fundamentales de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras oportunidades, en este mismo medio, por esta misma vía, he comentado las veces que Dios cambió de parecer producto de la oración de su pueblo, producto del clamor incluso de una persona. Lo he mencionado varias veces. Por ejemplo, el caso de Moisés, cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro y dio la espalda a Dios y a Moisés, Dios dijo que iba a tomar medidas fuertes contra el pueblo por aquel acto de rebeldía. Sin embargo, en aquel momento crucial, Moisés habló con Dios, clamó a Dios para un cambio en la voluntad de Dios, y Dios cambió la voluntad, cambió la determinación contra el pueblo producto de la oración de Moisés, de la intercesión de Moisés. Igualmente, en la misma escritura se nos narra aquel momento dramático cuando el pueblo de Israel, igualmente cuando iba a tomar la tierra prometida, que vinieron los exploradores y 10 de ellos dieron noticias falsas sobre un supuesto poderío de las naciones a tomar, y el pueblo se rebeló. Y dice la escritura que iban contra Moisés para apedrearlo. Y en aquel momento Dios intervino y le dijo: Moisés, yo voy a destruir este pueblo y de ti voy a sacar la generación que va a entrar a la tierra prometida. Y Moisés, un hombre muy humilde, un hombre muy sabio, un hombre muy al estilo divino, se puso a conversar con Dios. Igualmente intercedió por el pueblo. Y esa intercesión tuvo como resultado que Dios cambió la determinación que tenía en cuanto a el destruir al pueblo. Y el escritor usa una palabra muy significativa que a nosotros nos parece muy extraña, que dice que Dios se arrepintió del mal que iba a hacerle al pueblo de Israel. Quiere decir que Moisés hizo que Dios se arrepintiera, usando esta expresión coloquial, de la determinación que había tomado en cuanto a la sanción al pueblo de Israel. Por eso es que la oración tiene mucha importancia, y la oración intercesora tiene mucho valor. Y eso es lo que en este momento debemos poner en práctica como una medida para orar, para interceder por las personas que están pasando por estos momentos de prueba. También nosotros recordamos, lo memorizamos, lo repetimos, lo mandamos en cadena, el gran texto de 2 de Crónicas 7:14. Ese 2 de Crónicas 7:14 contiene los elementos básicos para lograr que Dios elimine esta peste. Ustedes lo han leído, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que está diciendo el 2 de Crónicas 7:14, que tú lo lees y lo repites. Pero que el pueblo cristiano, el pueblo cristiano a nivel mundial, debe hacer un gran acto de arrepentimiento y buscar a Dios para que Él tome la decisión, la determinación de sanar nuestro país, de sanar el mundo, de ayudarnos a vencer el coronavirus. Pero esto pareciera una solución mágica, pero no es una solución mágica, es una solución espiritual, es una solución bíblica. Y la Biblia está colmada de momentos en los cuales Dios intervino para actuar en favor del pueblo. Y uno puede leer en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, las muchas maneras como Jesús intervino para obrar un milagro y lograr la sanidad de una persona, para vencer la enfermedad.
Nosotros tenemos el recurso que es Dios, el gran poder de Dios que puede intervenir para controlar y para de una vez por todas minimizar y hasta erradicar el efecto de la pandemia. Pero necesitamos nosotros tomar en serio lo que dice la palabra en cuanto a la oración intercesora, así como también el arrepentirse y cambiar de actitud, buscar a Dios y clamar para que Él tenga misericordia de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que en este sentido los pastores tenemos una gran responsabilidad de llamar a las congregaciones para que hagan un gran acto de arrepentimiento. En el país tiene que haber un gran acto de arrepentimiento porque hay mucha gente que le ha dado la espalda a Dios, que minimiza el valor de la Sagrada Escritura, que no valora la importancia de los recursos espirituales que tenemos. Creo que la pandemia nos está haciendo un llamado para que volvamos a Dios. Pero no solamente clamar a Dios para pedir sálvame, ampárame, fortaléceme. No, un llamado para que busquemos a Dios, para arrepentimiento, para cambios de actitud. Esa actitud arrogante de el hombre, esa actitud de sobreestima, de no valorar la importancia que tiene la vida espiritual, lo que dice la Biblia y también la propia presencia de Dios. También, queridos hermanos, enfatizando en lo que plantea la Biblia sobre la oración, nosotros tenemos conciencia, conocemos, recordamos, memorizamos lo que dice Santiago, este gran autor de la Sagrada Escritura, en su libro, en su carta universal, en el capítulo 5. Y nosotros recordamos lo que dice, lo sabemos, pero se lo voy a recordar. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, a partir del versículo número 13, hay una enseñanza que nosotros sabemos, que la conocemos, pero que tenemos que revalorar, redimensionar. Mira lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Vean ustedes cómo Santiago introduce el valor de la oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Estamos afligidos. El coronavirus está afligiendo al mundo. Pues, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Hacer oración. Ahora, esto no es una solución mágica, es una solución espiritual, es una solución bíblica. Sigue diciendo el escritor en el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Entonces ahora ya habla más concretamente. Primero habla de la aflicción. Hay muchas cosas que nos afligen. Luego viene otro. ¿Está alguno enfermo? Entonces concretamente habla de la persona que está enferma. ¿Y qué es lo que dice Santiago para la que está enferma? Dice así: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí tenemos entonces otra vez reiterando la solución espiritual, la solución bíblica, que es la oración. Y en este caso, él dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos, o sea, llame a hermanos digamos, de autoridad, pastores, siervos del Señor, hermanos de trayectoria en la fe, que está diciendo, llame a los ancianos. La palabra anciano en la Biblia no se refiere solamente, en el caso de los autores del Nuevo Testamento, no se refiere solamente al asunto etario, de la edad, sino se refiere a la posición espiritual en cuanto a la vida de la iglesia. Por ejemplo, Timoteo, que era un joven, se le denominaba anciano porque estaba al frente de la congregación, era un pastor de la iglesia. Entonces, llame a los ministros, llame a los siervos y oren por él, ungiéndole con aceite, dice aquí.
Entonces vean el poder de la oración y el poder de la intercesión, porque los ancianos lo que van a hacer es a interceder. Ellos no tienen poder para sanar, pero tienen la capacidad y la autoridad para interceder. Y como dije anteriormente, la intercesión tiene un gran valor porque Moisés, cuando intercedió, Dios le escuchó y respondió la petición y cambió la determinación que tenía con respecto al pueblo de Israel. Entonces, la oración intercesoria tiene mucho valor. Dice, oren por los enfermos, ungiéndole con aceite. ¿Qué significa esto de la unción con aceite? Bueno, el aceite en la Biblia tiene varios significados. Uno de ellos es la presencia del Espíritu Santo. En varias partes de la Biblia se menciona esto. Por ejemplo, Jesucristo dijo en el mensaje inaugural en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 de Lucas, está reseñado, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Y luego dijo, ¿para qué estaba ungido? Entonces, el aceite es señal de unción y la unción es del Espíritu Santo. Entonces, el aceite transmite la idea, se asocia al poder del Espíritu Santo para sanar. ¿Se dan cuenta entonces? Dice, la oración, la unción, los ancianos tienen es una trilogía que unida va a tener un efecto positivo sobre el enfermo, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y fíjate que el mismo Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque voy al Padre. Entonces vean ustedes cómo es el proceso maravilloso. Dice, repito, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos para interceder de la iglesia y oren por él, orar, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces aquí tenemos una manera como podemos batallar contra el coronavirus o contra cualquier enfermedad. Y luego dice así en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Vean ustedes hasta dónde va. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Vean ustedes cómo es el efecto de la oración, el poder de la oración. Tiene un poder para actuar desde el punto de vista físico, emocional y también desde el punto de vista espiritual. Porque está diciendo aquí Santiago que la oración va a intervenir, va a tener como resultado lo siguiente: la sanación del enfermo y también el perdón de los pecados. Vean hasta dónde es el alcance de la oración de fe. Luego más adelante dice en el versículo 17, por si acaso una persona puede pensar, es que yo no soy digno de presentarme delante de Dios para pedir por los enfermos. Miren lo que dice el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era un hombre igualito que nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes 17. Ahí vas a encontrar esta narración. Que Elías era un hombre como nosotros y un día oró a Dios y no llovió, dice aquí, sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice que oró otra vez y entonces hubo lluvia. Fíjense ustedes lo que ocurre, que Elías oró para que no lloviese y no llovió. Y luego oró para que lloviese y cayó lluvia sobre la tierra. Búscalo allí en Primera Reyes 17, cómo este prodigioso hecho logró Elías con la oración. La oración tiene poder. No desestimes el valor de la oración para batallar contra el coronavirus y sus efectos colaterales. Y ven ustedes aquí un texto que salté a propósito, el versículo 16, que en la última parte dice así: la oración eficaz
del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. De manera que quiero reiterar el valor de la oración como un recurso espiritual que tenemos para batallar contra el coronavirus. Porque la oración va a tener un efecto importante en la vida del creyente. Primero, nos va a traer paz. Hermano, orar, cuando uno ora, entra en la presencia divina. Es tanta la presencia divina. Por eso es que Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero entonces ese Padre nuestro que está en el cielo nos permite acercarnos a Él para orar. Y entonces, como dije anteriormente, para interceder. Tú como creyente tienes un gran ministerio, el ministerio de interceder. Cada vez que tú oras por otra persona, estás intercediendo. Además, quiero reiterar aquí también algo muy, digamos, fascinante que nos plantea el Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de los dones espirituales, que eso lo plantea Pablo en sus cartas en Corintios, él habla sobre los dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales que Pablo plantea el don de sanidad. El don de sanidad es un recurso importante que existe en el seno, en la Sagrada Escritura, una promesa para actuar en momentos críticos. Entonces, mire la situación. Ante las enfermedades, el mundo tiene dos alternativas, o entre las alternativas que tenemos está el hecho de la sanidad divina. Dios puede intervenir, como ha mostrado en la Biblia en muchísimos momentos, cómo Dios puede intervenir para sanar directamente. Lo vimos en el caso de Jesús, que hasta levantó a Lázaro. Es decir, en la Biblia notamos que existe el recurso de la sanidad divina. Y nosotros somos testigos de cómo Dios ha levantado a personas que estaban al borde de la muerte. Hemos visto personas curadas de cáncer, personas que hemos sido testigos de personas que han estado ciegos y el Señor ha devuelto la vista. Los que creemos en Dios y hemos visto este proceder de Dios, confiamos en que Dios puede sanar milagrosamente. Pero también Dios tiene otros recursos para intervenir y sanar a sus ovejitas. En este caso también se trata de la medicina, de los médicos, de la ciencia. Todo acto de sanidad para mí es milagroso. Cuando un médico dictamina una enfermedad, da un diagnóstico y luego propone una terapia y logra la sanidad, está algo maravilloso, está es algo divino. Los médicos también están actuando, son instrumentos de Dios para la sanidad divina. De manera que si tú eres médico que me estás oyendo, entiende que tú eres un instrumento de Dios para la sanidad de tus pacientes. Y si te pones en las manos de Dios, Él va a intervenir juntamente contigo, va a actuar la fe y la ciencia para la sanidad de las personas. Entonces, en este caso, la ciencia y la fe se unen para la sanidad de las personas. Por eso, pues, es muy valioso en que nosotros hagamos valer, valga la redundancia, la fe y la ciencia para batallar contra el coronavirus. Pedir a Dios que nos guarde, cumplir los protocolos sanitarios para ser resguardados, interceder por aquellos que están enfermos para que Dios actúe en la sanidad de ellos y también pedir que Dios tenga misericordia de este mundo y ayude, intervenga para controlar el coronavirus y para erradicarlo del planeta Tierra. Dios dice que amó tanto al mundo, Dios ama mucho al mundo, envió a Jesucristo para salvar al mundo. De manera que si Dios envió a su Hijo para salvarnos, como dice Juan 3:16, es muy seguro que Él con ese amor tan profundo que tiene, va a actuar también para liberarnos de este flagelo que está atacándonos en la actualidad. Bien, apreciados hermanos y amigos, este es el comentario que quería transmitirles en esta hora.
reiterar pues que Dios está en control, Él no deja que las cosas sucedan desbordadas. También que tenemos los recursos para luchar contra el coronavirus. Y una cosa más, tal vez tú que me estás escuchando, quién sabe si tienes el don de sanidad y podrías tú ponerte en las manos de Dios para que Él te use en el proceso de la curación de los enfermos. No me estoy refiriendo a que seas médico, sino que como cristiano el Señor da dones, don de enseñanza, don de sabiduría, y el don de sanidad es uno de ellos. Los dones están vigentes. Tal vez tú pudieses ser una de esas personas bendecidas con el don de sanidad, y si lo pones en práctica va a hacer mucho bien. Te animo para que lo promueva, para que te pongas de rodillas delante del Señor y conviértete en intercesor. Conviértete en, ayúdame no, acompáñame en el acto de la intercesión. Yo soy intercesor. En la madrugada estoy orando por muchos de ustedes que me están oyendo, incluso por las personas que no conozco. Entonces, la intercesión es importante. También el don de sanidad y también la medicina. Clamemos al Señor para que nos ayude en estos ministerios. Antes de despedir, quiero agradecer a las personas que están en sintonía y también los que van a ver después de la transmisión. Domitila, Samuel en Maracay, seguramente también Indira y Raúl, Evangelina Pérez, la gran amiga, Dios me la bendiga. Y también a Miguel Mujica en México. Saludos, Miguel, allá en México. Y a Luis González. Tal vez tú estás allí también sintonizado, pero no has colocado tu nombre. Me da mucho gusto que hayas compartido con nosotros este humilde pensamiento que traigo para ti y que espero que te sea de bendición. Permíteme concluir entonces esta mañana con las palabras del apóstol Pablo, que siempre reitero. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad.